del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Ha sido identificado el nombre del dominicano que fue muerto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en la parte ya de vuelo doméstico. Este dominicano habría llegado desde Santo Domingo y iba a viajar a Maracaibo. Por eso pasó ya la parte de vuelo doméstico y ahí fue asesinado a tiros. El nombre acaba de ser publicado, Kelvin José Balbuena Alvarado. Kelvin José Balbuena Alvarado, que nos informa que es un abogado penalista de la República Dominicana que fue muerto ayer en el aeropuerto Simón Bolívar en Venezuela, poco tiempo después de llegar desde Santo Domingo. Ojalá que más adelante podamos comunicarnos con alguien que conozca, que haya conocido a este abogado, Kelvin José Balbuena Alvarado, a ver si podemos tener mayores detalles de esta situación. Nosotros continuamos con los comentarios. Marilena Núñez, 7:39 minutos. Gracias, Julio. Muy buenos días. La verdad que hay días como hoy en los que resulta difícil mantenerse con fe, con alegría, con entusiasmo, con energía positiva, porque los hechos llenan a uno de indignación, de tristeza, de rabia, de impotencia y hacen a uno preguntarse el por qué pasa esto, en vez del para qué, que es lo que recomiendan los expertos. ¿Para qué pasa esto? ¿Qué aprendizaje tomo de esta escena, de esto que está pasando? Pero en momentos como estos uno se pregunta ¿por qué? Y me refiero al caso de la violación y el asesinato de un joven de 16 años en manos de un monaguillo, y al robo, porque un dinero que se cobra sin trabajar es robo, a los casos de empleados que han estado cobrando sin trabajar en educación y a los casos denunciados en Cancillería de asesores que no sé si trabajan y no sé si tienen formación para esto. Comenzamos con el caso del monaguillo Fernelly Carrión Sabiñón, de 16 años, asesinado, y ya lo confesó, por el padre Elvin Taveras Durán. Ya entre lo que ha dicho el sacerdote, las informaciones de la familia y de los amigos, se sabe que había una relación desde hace 3 años entre ellos. Es decir, que el niño tenía, Fernelly, 13 años cuando el sacerdote lo violó. Y que tenían una relación y durante estos años, pues el sacerdote gratificaba al joven con dinero. Y discutieron últimamente, se habla de que él llegó a entregarle 180,000 pesos, que el joven lo extorsionaba diciéndole que iba a dar a conocer en las redes videos y fotografías donde se mostraba la relación que ellos dos tenían, que él lo amenazaba de que no, de que comprara un nuevo celular, de que lo formateara, de que eliminara eso, en fin, lo mató en la casa parroquial. Ahí lo asesinó a golpes, a martillazos. Ayer en el entierro los amigos rociaron cerveza en el ataúd y llama la atención la declaración de una tía de Fernelly. La tía dice, ¿por qué lo soltaron? Para que me matara mi muchachito. Porque él tenía 4 casos anteriores. O sea, dice la tía que el padre Elvin Taveras tenía 4 casos anteriores. Esto es así. Él había violado antes, agredido antes, y se le premió como premia a la Iglesia Católica en estos casos, trasladando al sacerdote que incurre en pedofilia, trasladándolo de lugar, de manera de que hayan otras víctimas, escándalo en otro lugar y se olvide eso. Es que no fue suficiente todo lo que vivimos con el exnuncio Wesolowski, con el padre Gil de Juncalito, con el padre Johnny, aunque este expediente no progresó en la justicia, porque supuestamente, según se nos ha dicho, las niñas violadas en principio crecieron, porque estas violaciones, ¿verdad?, pasaban muchos años, y la comunidad lo sabía. Entonces llegó un momento en que las que eran niñas ya eran mayores de edad y tenían una relación consentida con el sacerdote que tenía varias mujeres a la vez. Entonces no es suficiente, y ante estos hechos la Iglesia
ya informó que retiró del sacerdocio a este señor, a Elvin Taveras, a este señor asesino y violador, según los hechos que él mismo confesó. La iglesia también pide sanciones drásticas para él. Le pide perdón a la familia y pide a todos unirse en oración por las víctimas y los demás. Ustedes dirán, bueno, la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que eso no basta. Uno no puede inmiscuirse en las reglas internas de iglesias a menos que estas normas afecten a la sociedad. Entonces, por eso uno puede exigir ahora, como han seguido los casos de víctimas de violaciones, uno le puede exigir a la Iglesia Católica, de la que hablamos ahora, porque también han habido casos de pastores que no pertenecen a la Iglesia Católica, pertenecen a otras iglesias, exigirle, ¿qué han hecho después de esos casos denunciados? Yo me referí solo a 3, los más sonados, pero hay 3 o 4 más casos en la última década. ¿Qué han hecho para evitar que hayan otros padres como Elvin violando niños? ¿Qué han hecho para evitar que hayan casos como Fernelli, niños que sean violados y mantengan una relación a cambio del dinero? Porque no podemos decir que este niño era un monaguillo santo. No, no, no. Él tiene una cuota de responsabilidad, pero la responsabilidad mayor es la del adulto, la que tenía, la persona que tenía la autoridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar que en 2 o 3 meses estemos llorando nuevamente por la muerte de otro joven violado por un sacerdote? O sea, la iglesia no basta con este comunicado, no basta con pedir perdón, pedir sanción, retirar. Tiene que decir qué medidas está tomando para evitar que esto siga pasando. Porque esto no se puede hacer sin que la gente no lo sepa. Es imposible que un sacerdote sostenga una relación de 3 años con un niño que en principio tenía 13 años sin que alguien de la casa parroquial, de la iglesia, de los vecinos lo sepa. Al igual que los vecinos, si usted ve a su hijo de 14 años con un celular muy costoso, con un reloj muy costoso que usted no ha podido comprarle, ¿de dónde lo sacó él? Entonces, lecciones que tenemos que aprender para seguir llorando otras víctimas. En cuanto a educación, muy bien, una auditoría que se hizo con funcionarios de educación, con representantes de la ADP, visitaron 18 regionales, corrigieron algunos casos de bloqueos que se habían hecho de maestros que sí trabajaban, pero habían sido trasladados y por eso se pensaba que estaban cobrando sin trabajar. Eso se va a corregir y ellos van a cobrar de manera retroactiva para compensar el tiempo que no se les pagó. Hasta ahí está muy bien. Y el hallazgo de educación, 3.929 personas cobrando sin trabajar. Esto implica un monto de 117.600.000 pesos mensuales y un promedio de cerca de 30.000 pesos que cobraban. Señores, ustedes saben la lucha que pasa una gente para reunir 30.000 pesos trabajando 8, 10, 12, 14 horas diarias. Las personas que no logran este monto. Los profesionales con maestrías, doctorados que están aquí trabajando en un call center porque no encuentran trabajo en su área. Entonces, estas personas trabajando, sin trabajar, cobrando 30.000. Entonces, yo digo que no basta porque, primero, esto no se puede hacer sin complicidad. Si no hay manera de tener control de que todos los que están en la nómina trabajen, entonces los que están ahí en educación no tienen capacidad para manejar los cuantiosos recursos que otorga el 4%. O establecen controles o no tienen capacidad para manejar eso. Y luego tiene que haber una consecuencia. Cuando discutimos sobre esto, Julio decía algo con muchísima razón. Entonces, ¿van a someter a cada uno de estas personas? Eso es imposible. Entiendo perfectamente ese argumento de Julio y tiene mucha razón. Pero también pienso, pero ven acá, yo puedo meterme en una nómina 2 o 3 años hasta que se descubre y punto, y vuelvo a otra. Porque nosotros sabemos de personas que tienen salarios y dicen, recibo este dinerito, no trabajo, pero voy acumulando algo para la pensión. Entonces yo me pregunto, ¿en cuántos casos más hay situaciones como estas, además del Ministerio, además del Ministerio de Educación? Entonces se necesita otro Andrés Navarro
que se decide investigar y que dé la lista de las miles de personas o cientos de personas o decenas de personas que están trabajando sin cobrar y que esto se corrija si realmente se quiere la transparencia. Y termino diciendo lo de Cancillería. Qué pena que ante la denuncia de que hay un grupo de asesores cobrando en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 100 y 150 mil pesos. Entre estos asesores hay 13 exdiputados. La respuesta del canciller es que, bueno, estos diputados que eran del PRD tienen derecho a estar en la nómina. Sí, es cierto. Y él dice que no, que el año que viene él va a pedir más dinero porque el ministerio tiene un déficit económico y por eso se ha podido crear el Instituto Dominicano en el exterior. Y ahí está la denuncia, no han querido dar los nombres para evitar represalia, de egresados de la escuela diplomática, que dicen se está violando la ley porque no están contemplando el porcentaje que debe contratarse de egresados de esa escuela. Y los profesionales dominicanos que han invertido miles de dinero para formarse y poder aplicar para trabajar en la Cancillería y no son tomados en cuenta, aun cuando tienen conocimientos especializados en estas áreas. Yo me pregunto si Ana Milady Cuevas, Fabio Ernesto Vargas, Hugo Rafael Núñez Almonte, Juan José Morales Cisneros, María Amparo de Dios Martínez, María Cándida Sánchez Mora, María Aracelis Duarte Duarte, Noé Marmolejos, Pedro Carreras, Severina Gil, Sonia de las Mercedes, Virgilio Manuel González y María Luisa Guzmán. Me pregunto, ¿tienen conocimientos? Pensionados de la Cámara de Diputados, más del 80% de esa gente que tú mencionaste ahí. Entonces, primera pregunta. Inclúyele eso. ¿Tienen conocimientos especializados en relaciones exteriores? ¿Tienen? Lo tienen todos. La de ser miembro del PRD. ¿Cuáles son los entregables? Los entregables, cuando usted va a trabajar como un asesor, tiene que presentar entregables. Yo me comprometo en un periodo de 6 meses, un año, a entregar esto, esto, esto y esto, y a cambio de esto voy a recibir X dinero. ¿Cuáles son las horas de trabajo que le aportan al Ministerio de Relaciones Exteriores? Si la respuesta a esto tienen elementos positivos, retiro lo anterior. Bien, por estos 13 exdiputados que trabajan y asesoran al Ministerio de la Cancillería. De lo contrario, por situaciones como esta, es que la gente está indignada y habla de que de la indignación va a pasar a la rebeldía, aunque a uno le moleste en ese momento. Cuando uno ve situaciones como estas y piensa que esto puede pasar en otros ministerios, uno termina con rebeldía, Maurice. El sol de la mañana.